Vamos a escuchar ahora al doctor Manuel Montesinos, profesor adjunto de cirugía, jefe de división cirugía oncológica del Hospital de Clínicas y director de la Revista Argentina de Cirugía. Doctor Montesinos. Muchas gracias. Agradezco a las autoridades del Consejo Académico de Ética en Medicina por la invitación, especialmente al doctor Jorge Manrique, por una invitación motivada más por el afecto, tal vez, que el sentido común, y que me ha permitido también hacer algunas reflexiones. Si bien no tengo ninguna objeción, ningún conflicto de interés que declarar, puedo decir que hablo desde el lugar de un profesional médico de 40 años de ejercicio de la profesión en el ámbito estatal y privado, y que seguramente me voy a superponer algunos conceptos que ya dijo el doctor Martín muy bien, pero recurrimos a que la reiteración es también una estrategia pedagógica, entonces algún tema va a ser repetido. Y otro que no se vincula con la objeción de conciencia más que marginalmente o por sus vínculos con la ética médica. Y hablo, como decía Unamuno, desde mí porque soy el hombre que tengo más a mano, de mis vivencias y de mi visión de lo que me toca ejercer diariamente, en el ámbito de la cirugía oncológica principalmente. Los contenidos va a ser hablar sobre objeción de conciencia, elección ética del paciente, que ya mencionó el doctor Martí, cuando elige el paciente en cuanto a sus convicciones también, ética en el juicio clínico, que se superpone también con algunos aspectos de las objeciones, y la objeción a conflictos de interés. Vamos a empezar entonces con objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia, como bien dijeron, es la negativa a ejecutar un acto que ha sido aprobado por la ley, o legal o científicamente, pero que se considera contrario a la moral o a la ética del profesional de la salud. ¿Te parece? Eso resulta también ha sido autorizado por la Corte Suprema de Justicia como un derecho del profesional de la salud a negarse a cumplir una norma, siempre y cuando eso violente las convicciones íntimas de la persona y no afecte a terceros. Que acá es el punto de conflicto. La objeción de conciencia, si no afectara a otras personas, no tendría sentido de discutirlo. Sí. Bueno. Hola. Sí. Perdón, disculpen. Ya es el último cambio que hacemos. No, ahora cambiamos el saco. Ahora cambiamos el saco. Bueno, las condiciones para la objeción de conciencia, como también dijeron, son que el profesional de la salud debe presentar una objeción que sea sincera, real, de un acto o procedimiento basado en algún escrúpulo moral. Que eso debe coincidir con un sistema coherente de creencias personales. No puede ser aislado, no puede ser solamente un capricho ocasional, sino que tiene que estar enmarcado en principios generales y que además debe ser consistente con las creencias, los actos, el desempeño de esa persona en otras áreas también. Entonces todo eso debe darle una coherencia a la objeción, para que como tal, como un principio real. Y el límite es siempre no suponer un perjuicio directo al paciente, no afectar a aquel a quien tiene que nuestro acto médico, siempre darle una alternativa si nosotros no la podemos ejercer. Los riesgos, como muy bien dijo el doctor Martí también, son de aquellas personas que quieren usar la objeción de conciencia para no tomar alguna decisión, por ejemplo el enmascaramiento, para no comprometerse, o buscar algún rédito económico, pero no realmente una objeción sincera de la expresión sincera de un principio ético. La banalización, tomar la postura simplemente por un esnovismo, pero también que no coincida, que sea un hecho puntual sin que sea
claramente defendido por convicciones, por fundamentos. O la intransigencia, que permite que esa objeción tenga que ser soportada o obligada por todos los demás. Los ejemplos también son unos que la interrupción voluntaria del embarazo, el suicidio asistido, y claramente tengo que decir que en lo profesional, en lo personal, nunca he tenido de estos conflictos. Los pacientes que yo veo están en el otro extremo, no buscan el suicidio asistido, sino... vuelvo al otro. Sí, bueno, seguimos probando micrófonos. Sino que están, al contrario, que buscan sobrevivir y buscan seguir luchando y seguir sobreponiéndose a las enfermedades y a las operaciones. Pero hay otros ejemplos también de objeción de conciencia, mucho menores, que pueden ser la negativa a trabajar algún día feriado por algunas festividades religiosas, la comunidad judía, el Sabbat, el Día del Perdón, y todas las religiones tienen sus propias festividades que se pueden cumplir y se pueden, podemos negarnos a atender o a trabajar respetando esas festividades. Con respecto a la elección ética del paciente, que es cuando el paciente ejerce la ética para tomar decisiones sobre su salud. En ese caso está el rechazo a la interrupción del embarazo, que eso sí he tenido oportunidad de asistirlo, que no es objeción de conciencia del médico, pero sí del paciente, de la mujer que no quiere un tratamiento porque quiere continuar con el embarazo, a costa de no recibir quimioterapia o radioterapia, porque prefiere priorizar la vida y no tener que pasar o que poner en riesgo a su futuro, el producto de su concepción. Situaciones bastante ilógicas, que a veces le cuesta comprender en qué momento de su enfermedad puedo quedar embarazada, pero eso ocurre y eso nos ha pasado. No es una convicción, un problema interno primario del médico, pero en el cual también tenemos que asistir y también tenemos que tener nuestra propia convicción para respetar esas decisiones. Rechazo a la transfusión sanguínea, como bien dijo el doctor Martí, que también debe respetarse como cualquier decisión autónoma del paciente. El rechazo a la vacunación obligatoria, donde es un tema mucho más patinoso, porque esto implica afectación de terceros, así que eso es también elecciones de los pacientes contra los cuales sí podemos discutir, porque afecta a terceros la difusión de enfermedades. El rechazo a tratamientos mutilantes que comprometen la calidad de vida. El paciente tiene derecho a terminar su vida entero o por partes, depende de cómo se vea él a sí mismo y cómo le sea explicado y cómo se ha llevado a esa situación. Y en este sentido es muy difícil juzgar las decisiones del paciente desde nuestro lugar como personas sanas, cuando estamos sanos, ¿no? Cuando estamos sanos es difícil aceptarlo o ponerse en lugar del paciente. El paciente vive una realidad distinta cuando tiene una enfermedad, cuando tiene algo de gravedad que le hace insoportable la vida. El rechazo a ingresar a ensayos clínicos, nuevamente también son elecciones que el paciente hace en cuanto a sus creencias y a desconfiar de la medicina. En cirugía oncológica, esos temas es más frecuente la elección ética por parte del paciente que la objeción de conciencia del médico. En general nosotros no tenemos objeciones de conciencia, tenemos las que seguir y en general las seguimos. Podemos optar entre un tratamiento u otro, pero no es por una motivación interna, sino por una adhesión a una determinadas guías de tratamiento que aceptamos. Y tenemos que diferenciar esto del juicio clínico. El juicio clínico es algo diferente, pero que también está muy influido por la ética y, si me permiten, vamos a pasar ahora a juicio clínico. Juicio clínico, nosotros evaluamos los beneficios probables de un tratamiento antes de ofrecérselo al paciente. ¿Qué le podemos hacer? ¿En qué podemos mejorarlo? ¿Qué complicaciones posibles puede presentar y si el enfermo está en condiciones de soportarlas? ¿Qué alteración le va a producir en su calidad de vida? Finalmente, los costos para el paciente y la institución. La pregunta básica en estos casos, cuando tenemos que hacer esa formulación, ¿cuál es? La pregunta básica es, ¿lo haríamos en nosotros? ¿Lo haríamos en nuestra familia? ¿Haríamos ese acto en las mismas situaciones? Y eso es lo que nos tiene que marcar.
Y si me permiten, les voy a presentar un par de casos que pueden llevar al extremo la situación de decisiones médicas que pueden parecer cuestionables, pero que tienen también un trasfondo ético de respeto por la vida y por cada paciente. El primer caso es de una mujer de unos 60 años aproximadamente, que tenía un cáncer de mama, que había tenido muchas recidivas, había recibido todos los tratamientos conocidos hasta ese momento, y a pesar de eso el tumor seguía creciendo en su axila de una manera muy progresiva. Eso le hacía la vida insoportable. Es una lesión extensa en la pared torácica, compromete la axila y le produce un edema en el brazo. Se ve bien en la radiografía como tiene el brazo hinchado, inmóvil, que lo tiene que sostener con el brazo sano, con requerimientos de morfina cada 6 horas, un olor muy fuerte que le impedía la convivencia con su familia y metástasis pulmonares. Todo esto ha sido una situación francamente límite, pero la persona estaba lúcida, la familia estaba lúcida y desesperada y buscaban alguna solución. En esos casos cuesta tomar, y después de varias opciones aceptamos hacer una cirugía que consistió en una desarticulación, pero la persona cuando venía de las consultas venía agradecida, pintada, arreglada, podía convivir los últimos meses de su vida, falleció a los 6 meses, podía convivir con su familia, podía sentarse a la mesa con ellos y se sentía personalmente que no tenía eso que le estaba limitando tanto. Otro caso es de una joven de 20 años del interior, un tumor también de similares características, pero muy grande, progresivo, resistente a todos los tratamientos conocidos en ese momento, y que realmente era algo completamente extenso, sangrante, no le permitía ningún tipo de convivencia. Entonces, en esos casos también se priorizó, en ausencia de enfermedad a distancia, la calidad de vida, se hizo la desarticulación, que mejoró, y un tiempo después volvió a los controles. ¿Y cómo volvió? No es ascitis, es con un embarazo. Entonces, en esas situaciones, puestos en un aspecto de decir, va a haber una terminalidad, va a haber un fin de la vida, no hacemos nada, dejamos que se muera, o hacemos algo, y en este caso individual, no solamente sobrevive, sino que pudo dar vida. Son decisiones límites que a veces tenemos que tomar, que a veces no salen bien, a veces no salen bien. Uno recuerda estos casos porque son los que lo animan a seguir adelante. Hay casos que son desfavorables, que no tienen buena evolución. Eso también es cierto. Y por último, unas palabras de objeción a conflictos de interés. La objeción de conciencia es un acto coherente con principios morales o religiosos, en contra de las normas científicas establecidas y sin expectativa de ningún beneficio personal. Conflicto de intereses diametralmente o especularmente opuesto. Son los actos ajenos a principios morales o religiosos, que no está justificado por normas científicas y que tienen la expectativa de un beneficio personal. Es un cuasi delito. Lo que ocurre es que en el ámbito médico, nosotros nuestra posición es cuidar a los pacientes, y a veces algunos optan por ser los lobos que controlan a las ovejas. Se pueden obtener beneficios económicos por conflictos de interés de diferentes empresas, industrias farmacéuticas, métodos de diagnóstico, participación de honorarios, y todo eso conduce a empleo de materiales de mayor costo, prescripción de drogas y estudios necesarios, derivaciones dirigidas para obtener un beneficio económico. Por supuesto que es un poco dudoso alguna de las cosas, ya que hay derivaciones que puede estar subyacente al conflicto económico, pero no es ilegal, no está violando la ley. Hay tratamientos que pueden tener baja efectividad, pero tampoco sean curanderismo. Pero uno conoce que hay un beneficio económico subyacente en todo eso. Desde el punto de vista académico, hay informes científicos, acceso a concursos, en los cuales se falsean datos, se hacen autorías injustificadas, se hacen opiniones
tendenciosas. Nuevamente, el fraude científico no está tipificado como un delito pasible de ser castigado. Sin embargo, puede ocurrir. Entonces, y eso produce un beneficio académico. Ante todo esto, ante los conflictos de interés, también existe una objeción que podría ser ética o objeción de conciencia a los conflictos de interés, en la cual, en base a creencias morales o religiosas o personales de cada profesional de la salud, se opone a esos actos que son de dudosa legalidad, que pueden no estar tipificados como actos ilegales, pero sabemos que tienen otras intenciones, pero difundidos por usos y costumbres, y que no tienen esa oposición a esos actos no nos produce ningún beneficio económico. Al contrario, a veces uno se margina de algunos ambientes por eso. Entonces, finalmente, estos son los pensamientos sobre ética en medicina, sobre la objeción de conciencia, que ya les digo, se da en algunos ámbitos, no he tenido participación personal en eso. Elección ética del paciente, que sí, en eso sí he tenido oportunidad y lo hago diariamente. La ética en el juicio clínico también, y la objeción a conflictos de interés. Termino entonces con esta frase que siempre pongo de Ramón Carrillo, que dice que mientras sigamos viendo y olvidemos al enfermo con una psicológica y social, seremos mendones de la personalidad humana. Muchas gracias.